Buenas noches, sí. Muy buenas tardes, noches para allá donde está nuestro invitado de honor esta tarde-noche. Sean todas y todas bienvenidos a esta nueva edición de los criterios del Poder Judicial del programa que es de la revista Tiempo de Derechos, que dirige nuestro gran amigo, el doctor Rafael Estrada Michel, de la Fundación Aguirre Anguiano Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, cuyo director ejecutivo es el doctor César Alejandro Ruiz Jiménez, quien nos acompaña también esta tarde. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de una personalidad, un internacionalista de grandes vuelos, el doctor Víctor Rodríguez Recia, un destacado experto en Derecho Internacional, en Derechos Humanos, que es exmiembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y su relator especial para seguimiento de cumplimiento de comunicaciones, expresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, exsecretario adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exdirector del Centro de Derechos Humanos para las Américas de Paul University en Chicago, y con sede en Costa Rica, miembro de la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de la Asamblea de la Comisión Internacional de Juristas en Ginebra, profesor invitado de diversas universidades de América Latina, Europa, entre ellas la Columbia University en New York, en Estados Unidos, y la Universidad de Verona, Italia. Ha realizado múltiples publicaciones en materia de derechos humanos, litigio estratégico, acceso a la justicia y responsabilidad social. Cuenta con una muy vasta experiencia como consultor independiente y como evaluador de proyectos y programas de desarrollo y derechos humanos. Actualmente ocupa el cargo de presidente del Centro de Derechos Civiles y Políticos con sede en Ginebra, Suiza, y del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Hoy nos va a hablar de un tema candente, de un tema que nos está interesando a todos aquí en México particularmente, que es la independencia judicial, aquí en México y en América Latina también. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación que le hace la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui y la revista Tiempo de Derechos. Si me permite, haré una pequeña introducción del tema de la independencia judicial. Este es, desde luego, un pilar fundamental para cualquier democracia. La independencia judicial garantiza que los jueces puedan tomar decisiones basadas exclusivamente en la ley y no en presiones externas de ningún tipo. Sin embargo, en varios países de América Latina lo constatamos, incluido nuestro país, México, esta independencia está siendo desafiada. Recientemente se ha propuesto una iniciativa de reformas que busca eliminar a todos los jueces actuales y sustituirlos por jueces electos por voto popular. Además, se propone la creación de un tribunal de disciplina judicial con amplios poderes para sancionar a jueces. Estas propuestas han generado una gran preocupación entre expertos y defensores de derechos humanos, quienes advierten que podrían atentar contra la separación de poderes, contra la independencia judicial, contra el régimen democrático y, en última instancia, inclusive poner en grave riesgo la vigencia y la protección de los derechos humanos. Antes de iniciar esta entrevista, es necesario entender cuáles son las implicaciones de esta propuesta de reforma en México. La idea de elegir a los jueces por voto popular parece que fuera una medida democrática a primera vista, pero expertos ya han señalado que esto puede llevar a la politización de la justicia, donde los jueces se vean obligados a responder a intereses políticos en lugar de actuar de manera imparcial, como consta en su protesta constitucional. Además de la creación de este Tribunal de Disciplina Judicial con poderes excesivos que podría inclusive utilizarse como herramienta para presionar y controlar a los jueces, socavando su independencia y por lo tanto debilitando el Estado de Derecho. Ahí ya se oscureció, perdón. Es que esto pasa con los edificios inteligentes. Muchas gracias. Pues, doctor,
le doy la más cordial bienvenida y le aviento la primera pregunta. Si usted tuviera que explicarle este concepto de independencia judicial, que a veces parece muy abstracto o muy técnico, pero que cómo se lo podríamos de alguna manera explicar qué es la independencia judicial y cuál es la importancia de ella a una persona que sea usuaria de los servicios de justicia o incluso que no sea usuaria de los servicios del sistema de justicia. ¿Cómo lo explicaría? ¿Cómo lo explicaría, por ejemplo, a un empresario o a un indígena o cualquier otra persona en condiciones de vulnerabilidad? Bienvenido, doctor. Gracias, magistrado Luis Vega. Nos conocimos hace 6 meses en circunstancias sobre este mismo tema, pero tal vez en un contexto menos grave que lo que estamos ahora. Y también quiero agradecerle a la Fundación por haber aceptado, pues, invitarme. Eh, Luis, la pregunta, si lo puedo tutear, que me Por hace, favor. puede ser fácil de responder o puede ser difícil de responder. Entre abogados, usted me la está haciendo difícil. Entre abogados es muy fácil responderla, porque cuando estudiamos derecho y bueno, y cuando se conoce un poquito de gestión gubernativa, gobernabilidad, no hay que ser abogados para saber que un buen gobierno es aquel gobierno que rinde cuentas. Es decir, que sus actos siempre van a estar fiscalizados, controlados por órganos administrativos, por manejo del presupuesto, porque todo lo que tiene que hacer tiene que haber una ley que se lo autorice, etcétera. Controles y contrapesos se llama eso, y eso es histórico. Pero yo se lo explicaría a una persona de a pie con un refrán de nuestros abuelos. En arca abierta hasta el más justo peca. Es decir, cuando no hay controles, hay una tentación del gobernante, ¿verdad? De no rendir cuentas, de usar los recursos para otras cosas, etcétera. Entonces, la independencia judicial no es algo en abstracto, es realmente como el alma o el corazón de los controles judiciales y constitucionales al poder, a otros poderes. Y entonces, claro, a nosotros nos enseñaron que cuando no habían división de poderes y solo había un supremo, llámese un rey, llámese un emperador, etcétera, pues tenía un control sobre las personas, inclusive sobre las cosas, no rendía cuentas. Cuando esto se cambia, realmente a partir de procesos revolucionarios, la Revolución Francesa, la Constitución de Estados Unidos, se le empezó a poner límites al abuso. Y esos límites a abuso empezó con un principio que se llama la división de poderes, pesos y contrapesos. Y bueno, y todo el mundo habla de Montesquieu y todo el mundo empezó a copiar o a replicar estos principios. Entonces, hay tres poderes. El ejecutivo, que es el que dirige, ejecuta, toma decisiones. El legislativo, que lo llaman el supremo poder porque es el que representa supuestamente al pueblo para decidir el marco normativo. Y el judicial, que es el que tiene la última palabra, el que le dice inclusive al legislativo si la ley que hizo está de acuerdo a la Constitución, porque para eso hay acciones de inconstitucionalidad. Puede ser que legisle mal. El derecho de ser legislador no quiere decir que no tenga controles. Y también al ejecutivo, ¿verdad? Entonces, cuando hay conflictos entre poderes, ¿quién los resuelve? Tiene que haber un buen componedor y ese es el Poder Judicial. Entonces, este Poder Judicial, que es, imaginémoslo como un togado o como una persona togada, como un juez, etcétera, debe generar un respeto porque es el que va a dirimir los conflictos entre poderes. Va a ser la última palabra el que va a decir si las actuaciones del Ejecutivo, del presidente, la manera en que se aprobaron las leyes fue de acuerdo a un marco constitucional. Entonces, tiene un gran poder. Si yo le pregunto a alguien de los que usted me acaba de preguntar, ¿quién es el funcionario más importante en una democracia? Puede ser que alguien me diga que el presidente. Y yo digo que está equivocado.
El funcionario más importante en una democracia es el juez, es la jueza. Inclusive aquel que esté en un distrito remoto, esa persona tiene una competencia y tiene un mandato de la Constitución de que en el caso concreto puede decidir sobre la libertad de las personas, sobre los derechos de las personas. Es el que tiene la última palabra, no es el presidente. Inclusive un juez puede condenar a un presidente si se le levanta la inmunidad, si se investiga, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante la independencia judicial para decirle a esta persona? Porque esa persona tiene que ser insobornable. Es decir, no le tiene que tener temor ni al presidente, tampoco tiene que ser una persona arrogante, pero tiene que ser una persona estudiada, con una formación, con una sensibilidad, y sabe que es un controlador de ley y de la justicia. Y la justicia tiene que ser equilibrada, la justicia tiene que ser justa. Entonces, ese juez representa, así sea donde esté trabajando, un tema de dignidad. Por lo tanto, el juez que comete corrupción, el juez que no es independiente, el juez que no es imparcial, mancha toda la institución. Yo le digo al templo de la independencia judicial, el poder judicial, lo mancha. Y entonces nosotros tenemos que tener una credibilidad en el poder judicial, en ese juez. Si yo no creo en ese poder judicial porque es corrupto, porque no me da confianza, etcétera, entonces se cae el sistema. No creemos en el sistema. La independencia judicial es ese espacio, último espacio de privacidad donde el juez en su escritorio, la jueza en su escritorio, ante un conflicto entre las partes, con el Estado, entre privados, entre empresas, entre personas indígenas, entre personas con discapacidad, va a tomar una decisión en derecho, en justicia, que va a dignificar el papel del Estado y que uno, aunque lo condene un juez, pero lo condena bien, uno no es que se alegra de que lo condenan, pero uno dice, ah, caray, me condenó en buena lid. Es decir, voy a cumplir la sentencia, ¿sí? Aunque me condene. Esa es la independencia judicial. La independencia judicial es una persona impoluta, un juez o una jueza, que no va a permitir que hayan injerencias ni de otros poderes, pero tampoco dentro del poder judicial. Y por eso se dice que es un bastión de la democracia. El ex juez de la Corte Interamericana argentino, Raúl Zaffaroni, decía que el juez es el último bastión al que le pone límites al abuso del poder. Y claro, lo está diciendo en un país, en Argentina, donde hubo más de 30.000 personas desaparecidas, donde los jueces no eran independientes, donde los jueces no investigaban. Y entonces, pues, si un juez no investiga, si un juez no rinde cuentas, si un juez no condena, entonces es como un semáforo verde para que haya impunidad, para que haya corrupción. Entonces, a ustedes ha costado, a todos los países les ha costado construir una democracia, y eso tal vez no lo pensábamos o no lo vemos como la independencia judicial, lo vemos como algo abstracto, y en realidad es el alma de la democracia, es el alma de la división de poderes. Entonces alguien va a decir, no, el alma de la democracia son las elecciones y el voto popular. Sí, claro, esa es una representación importante, pero se delega en entidades contraloras, administrativas, judiciales, etcétera, para que haya una experticia objetiva para resolver conflictos. O sea, quien tiene la última palabra es el Poder Judicial. Pero La esa es una juris- última palabra que se tiene que defender en las sentencias, don Luis. Por eso se dice que los jueces que emiten una sentencia no tienen que salir a defender en la calle, ni en las elecciones, ni en procesos, sino que las sentencias se defienden solas. Entonces, lo que tal vez el ciudadano de a pie no sabe, que a ustedes todos los días los auditan, todos los días les están haciendo evaluaciones. No son formales, pero cuando usted dicta una sentencia en su circuito, va a estar sometida a un escrutinio de las partes procesales y van a apelar. Y a usted, Luis, todos los días, todo lo que hace cuando se va a dormir, etcétera, el día siguiente y va a redactar una sentencia, y dice, caramba, tengo que hacer una buena sentencia en justicia, en derecho, porque corresponde para que ojalá no me la impugnen, ¿verdad? Entonces,
ustedes son controladores del abuso, pero a la vez ustedes son controlados por un sistema de recursos que se sostienen sobre la independencia judicial. Y a mí me agrada mucho esta precisión que se hace respecto de la función del juez, como un guardián de la legalidad, de la constitucionalidad, de la democracia y el gran lugar que tiene en un Estado de Derecho, ¿no? Como es, incluso dicen, más allá de la importancia incluso de un presidente, y eso es muy importante. Y evidentemente que es una gran responsabilidad. El ejercicio de esta dignidad nos persigue todo el tiempo y sí somos, como bien lo dice, evaluados de manera permanente. En México, como ya lo decíamos, estamos ahora en este tránsito de estas propuestas de reformas legales y constitucionales muy delicadas. Pero a mí me gustaría, mi querido doctor, que nos dijera más o menos cuáles son los criterios, qué ha dicho la Corte Interamericana sobre la independencia judicial y hasta dónde esto resultaría vinculatorio para los estados que han aceptado esta jurisdicción de la Corte Interamericana. En un mundo ideal, no debería existir una corte interamericana, una comisión interamericana. En un mundo ideal, los sistemas de justicia, si estuvieran aceitados y operaran bien y fueran independientes, etcétera, no habría necesidad ni del derecho internacional ni nada de eso. Pero como vivimos en un mundo imperfecto, entonces se crearon los sistemas internacionales de protección de derechos humanos precisamente pues para observar, para tener una veeduría internacional de que los principios que informan la democracia, el Estado de Derecho, son garantías objetivas, el debido proceso, el juicio justo, se cumpla y no se cometan arbitrariedades. Entonces, los tratados internacionales fueron ratificados soberanamente, inclusive por México. Entonces, la Corte Interamericana o lo que diga la Corte Interamericana no es una violación a la soberanía porque el Estado mexicano aceptó esas reglas del juego. Yo siempre digo, nadie le puso una pistola al gobierno para aceptar un tratado, pero al aceptarlos, tiene que aplicarlos como derecho interno en su país automáticamente. Y ustedes son jueces como jueces interamericanos. Ustedes no solo tienen que observar la Constitución, sino que ustedes tienen que observar los tratados. Los tratados son parte del derecho interno, lo dice el artículo 1 de la Constitución de México. Entonces ustedes tienen que ser expertos en los tratados y ustedes tienen que conocer quién interpreta los tratados. Y la Corte Interamericana es el principal órgano internacional que interpreta y aplica la Convención Americana. Entonces, ustedes tienen que conocer la jurisprudencia interamericana para aplicarla como jurisprudencia, pero también como doctrina. Entonces, no es un libro, sino que son principios, directrices, estándares que ustedes tienen que conocer. Pero usted me pregunta qué ha dicho la Corte Interamericana sobre la independencia judicial. Y yo diría que la Corte Interamericana le ha tocado hacer maravillas, digamos, hacer magia con un articulito, con un párrafo que define el principio de independencia judicial sin llamarlo así. Es el artículo 8.1. Fíjese que ese articulito dice, toda persona, ¿quién es toda persona, Luis? Usted, yo, el, cualquier persona, una mujer, un indígena, un extranjero inclusive. Toda persona tiene derecho a que cualquier diferendo o cualquier conflicto sea resuelto por un juez independiente imparcial, un juez o una jueza. Y ustedes pueden pensar, un juez es una persona, pero en realidad está hablando de un sistema, está hablando de una institución. Cuando habla de un juez, es la personificación del Poder Judicial, con una toga o sin toga, no importa, pero ese juez es la delegación del Poder Judicial. Entonces, toda persona tiene derecho a que cualquier conflicto pueda ser resuelto por un juez independiente, imparcial, en un tiempo razonable. Eso es lo que dice el artículo 8.1, nada más. ¿Y qué ha dicho la Corte sobre eso? Que es una garantía objetiva, que ese juez, para que sea independiente, imparcial, tiene que haber sido, oiga, qué importante, cómo se designa esa persona. Dice, conforme a sus méritos.
Es decir, tiene que haber una experticia. No es solo ser abogado. Entonces aquí hay un principio. En principio los jueces tienen que ser profesionales en derecho. Hay algunos países que tienen jueces de paz que son distintos, pero el juez de derecho tiene que ser un abogado. Pero no es cierta la presunción de que toda persona abogada es juez, porque hay que cumplir con ciertos requisitos, hay que cumplir con cierta edad, hay que cumplir con cierta experiencia, hay que hacer exámenes de conocimiento, hay que hacer entrevistas, hay que pasar por una serie de filtros, hay que aplicar a eso. Y una vez que ustedes aplican y son nombrados, y en el caso de México el sistema de nombramiento es súper, con muchos filtros interesantes, inclusive para ser secretario. Y para ser secretario también hay que estudiar, hay que ser abogado, hay que tener experiencia. Y si el secretario quiere ser juez, tiene que aplicar, tiene que hacer exámenes, tiene que concursar. Y si el juez quiere ser magistrado, tiene que, tiene que cumplir con ciertos años, tiene que ser reafirmado y después tiene que hacer concursos. La Entonces es carrera, una carrera. una Eso se llama carrera, carrera judicial. sí Y es. eso, y para ser magistrado no es soplar y hacer botellas, es experiencia, es rendir, es no tener sanciones disciplinarias. Entonces, desde esa perspectiva, la Corte Interamericana ha dicho, a ver, la independencia judicial es un pilar de la democracia, de acuerdo al artículo 8.1. ¿Por qué? Porque ese juez tiene que tener unas condiciones de rendición de justicia tan objetivas y tiene que ser un conocedor respetuoso del juicio justo en materia penal, civil, administrativa, en cualquiera. Entonces, no puede haber acceso a la justicia diferenciado, digno y justo si no hay una experticia de un juez que no le tenga miedo a las amenazas. Es más, no debe ser amenazado. Pero si es amenazado por factores externos, por un presidente de la República, por un parlamentario que dice que va a cambiar la ley, o inclusive, y es lamentable, hay ataques que pueden ocurrir dentro del mismo Poder Judicial, porque hay una independencia objetiva y hay una independencia subjetiva. Y hay países donde puede ser que el presidente o presidenta de la corte o de un tribunal le mande una directriz a un juez de inferior y le diga, oiga, este caso resuélvala así, estoy enterado de este caso. Esa es una violación grave. Para mí es más grave, Luis, la violación de la independencia subjetiva dentro del mismo poder judicial, como puede ser desde otro poder. Entonces, miren que ustedes pueden estar sometidos a muchas amenazas, ¿sí? Que un presidente de la corte pueda llamarlos y decirles, mire, usted tiene un caso tal y tal, lo tiene que resolver así. Eso jamás, eso es impresentable. Entonces, la corte no acepta absolutamente ningún tipo de injerencia en ese sentido. Entonces, la Corte ha delineado los siguientes parámetros en su jurisprudencia. Más o menos, Luis, la Corte ha dictaminado más o menos unas 11 casos fundamentales sobre independencia judicial desde muchas perspectivas. Tal vez la más común es la destitución arbitraria de jueces sin un debido proceso y sin un juicio justo, por ejemplo. Eh, a Me un juez gustaría, solo se le puede destituir. perdón, la Ustedes interrupción, tienen, porque perdón, justamente, sí, sí, justamente ese tema es de capital importancia en este momento, dado el contenido de las reformas. Es decir, esta destitución sin juicio justo y ahora a través de norma general. sí, miren, es que el principio es este. El nombramiento de los jueces de carrera, por eso se llama carrera judicial, es decir, ustedes pasaron el primer filtro, entonces la Corte ha dicho, los jueces deben ser nombrados a partir de unos parámetros objetivos donde se pueda valorar su experticia, su experiencia, etcétera. Entonces está diciendo que tiene que haber una calidad en cada persona en cuanto a conocimiento, pero también en temas éticos. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces, elegirse. Pero el que yo sea electo no quiere decir que ya cumplo todos con los requisitos, sino que los tengo que ir a reafirmar en el día a día, en cada sentencia, en cada actuación, en el respeto a las partes procesales, etcétera. Ok.
Ahora la Corte dice, muy bien, digamos que yo no voy a imponer, dice la Corte, un sistema, ha dicho, yo no voy, la Convención Americana no define cuál es el mejor sistema de elección de los jueces. Hay varios, pero desde esta perspectiva, el sistema que sea, que es discrecional, tiene que ser objetivo, tiene que ser garantías. Nosotros hicimos un borrador de nombramiento de altos magistrados y fiscales para Honduras. Y digamos, ese proceso que es bastante interesante tiene unos filtros. Entonces, quien designa las nóminas no es la Asamblea Legislativa, sino que son organizaciones de la sociedad civil, digamos las cámaras de empresarios, los colegios de abogados, las universidades, organizaciones de la sociedad civil, mandan un listado, es decir, un primer filtro con equidad de género. Esa es una forma muy interesante. Y después la Asamblea Legislativa elige a los mejores. ¿Me explico? O sea, la Asamblea sí elige, pero a proposición, digamos, de unos filtros muy importantes que hay, ¿verdad? No es por votación popular, jamás, pero digamos, hay unos filtros importantes. Pero independientemente del sistema, la Corte dice que tiene que ser un sistema objetivo. Ahora bien, usted ya entró, pero la Corte Interamericana dice, ahora muy bien, el juez tiene que ser inamovible en su cargo, eso se llama carrera judicial. La carrera judicial es, ok, usted entró, pero no se va a herrumbrar en conocimiento. El Poder Judicial lo tiene que capacitar. Entonces hay una escuela judicial, usted se actualiza, usted estudia y todos los días en sus estancias tiene que estar estudiando, tiene que estarse actualizando, ¿cierto? Bien, eso se llama carrera judicial. Y la inamovilidad no es un privilegio. La inamovilidad es que dice que usted ya se ganó por derecho propio y que su permanencia es una garantía de independencia judicial, porque la Corte ha dicho que los jueces provisionales o provisorios es una violación de la independencia judicial. Y lo ha dicho en relación con muchos casos de Venezuela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted no tiene asegurado el trabajo, internamente usted va a tener miedo de resolver, por ejemplo, un caso contra el Estado o un caso donde no le puedan renovar el contrato, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasaba en Venezuela? Lo que pasa en Venezuela o en muchos países donde los jueces son provisionales, van a estar temerosos de resolver objetivamente porque necesitan garantizarse un nombramiento. Esto no quiere decir que no existan jueces provisionales, pueden existir, pero muy temporalmente. Tiene que meterlo en la carrera judicial. Esa es la inamovilidad. No es un privilegio, es una garantía. Eso la Corte Interamericana lo ha dicho y ha condenado a muchos países, especialmente, digamos, a Venezuela, sobre la existencia de jueces provisionales. No están seguros, no están tranquilos. Y luego hay una serie de principios, como que tengan un salario digno. ¿Y por qué tienen que tener ustedes un salario digno? ¿Porque es un privilegio? No, porque la independencia judicial tiene que inmunizarlos a ustedes de que vengan personas inescrupulosas, partes procesales, grupos de poder o grupos fácticos de poder a querer influir en la decisión de su caso y que le diga, oiga, usted tiene que resolver de esta manera o de esta manera. ¿Y por qué? Bueno, hay desfile de dinero, ¿cierto? Entonces, para que, a ver, no quiero decir que un buen salario es la única manera de justificar en contra de la corrupción, pero sí es una garantía. Una anécdota, en Costa Rica, mi compañero recién graduado de la universidad, un juez de lujo, pero muy joven en ese tiempo, me dice, me cuenta, estoy trabajando en una zona rural, estoy viviendo en una casa muy humilde, más o menos así casi como en una bodega, y se bañaba en un río. Y le digo, Tony, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque si te ven, van a creer que el Poder Judicial es miserable y no te paga. Casi que es una invitación a que recibas una dádiva o algo para que resuelvas de una manera. Es decir, no es un lujo. Ustedes tienen que tener las condiciones para tener satisfechas las necesidades básicas y no se estén preocupando si les alcanzó el dinero a fin de mes o no, porque ustedes no tienen que distraerse
de los expedientes para resolver de una manera determinada y rechazar cualquier tipo de ofrecimiento de cualquier persona o grupo de personas o de partes procesales. Eso ayuda un poco en la garantía de la anticorrupción. Por eso los salarios tienen que ser altos. Entonces, hay toda una protección de eso. Pero también la Corte ha dicho, con base en estos principios, que ustedes tienen que tener a buen resguardo sus derechos humanos como derechos laborales, derechos sociales, derecho a una jubilación digna, ¿cierto? Bueno, todo eso. Ah, ustedes son jueces privilegiados o son funcionarios privilegiados. Repito, no es un privilegio, es una garantía para que no tengan distractores de carácter material o de otra naturaleza para no hacer su trabajo bien, para rechazar cualquier tipo de propuesta deshonesta. Todo esto lo ha desarrollado la Corte Interamericana como independencia social. Pero ¿qué también ha dicho la Corte Interamericana? Ok, ya usted ingresó, cumplió, usted tiene carrera judicial, es inamovible, no lo pueden destituir por cualquier cosa, salvo que sea una falta grave en su cargo. Para eso hay un tribunal, digamos, independiente disciplinario. Y entonces ahí sí, si usted faltó a la ética, si usted es corrupto, etcétera, entonces es una falta disciplinaria. Pero ojo, una falta disciplinaria no tiene que ver con una resolución de fondo de su caso. Si usted defiende conforme a derecho de una manera o de otra, eso no quiere decir que a usted hay que despedirlo porque porque piensa diferente al presidente o al presidente de la corte. No, usted está resolviendo y justificando con base en el derecho. Es decir, el sistema de recursos de las decisiones que ustedes toman es un sistema que opera de manera aceitada. No lo van a destituir por sus decisiones, es prohibido. Ahora, si por sus decisiones le cae mal al gobierno, a una cuota de poder o lo que sea, y dice, vamos por él, vamos a por él, entonces en ese caso la destitución es ilegal. Todo lo que les estoy hablando yo tiene fundamento en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿dónde es que arranca esta jurisprudencia de la Corte Interamericana? En un caso escandaloso, ¿verdad? Es un caso, digamos, contra Perú, pero es uno de los principales clientes precisamente de la Corte Interamericana, el caso se llama Tribunal Constitucional en el 2001. Y es que sea una institución, digamos, de magistrados, más que todo por razones políticas. Y en ese caso, como primera sentencia de la Corte dice, oiga, no se puede destituir a magistrados a través de un juicio político por lo que les acaba de decir, no caben los juicios políticos contra los jueces. Entonces, la Corte dice, mire, el Congreso no representa características de un juez imparcial porque acusa, pero a la vez destituye a un juez acusado por razones políticas. No es un juez natural. Quiere decir, la Corte dice, en un juicio político tiene que haber un juicio justo. Ven qué interesante. No por ser políticos o parlamentarios, no pueden dejar de respetar las garantías del artículo 8 de la Convención Americana. Y entonces la Corte ya ahí arranca, ¿no? Con una observación muy general y decir, respete la carrera judicial, Estado, respete la inamovilidad, respete la independencia judicial. Y un juicio político no es procedente para destituir a jueces, ¿verdad? Y a magistrados por lo mismo. Entonces, digamos, sobre esa base, ya la Corte, ya le empiezan a llegar casos más finos, como por ejemplo la destitución de jueces provisionales sin el debido proceso. Y la Corte dice, no, mire, es que un juez es un juez. La diferencia en que sea provisional y que sea permanente no le baja el piso en cuanto a las garantías. Inclusive para destituir a un juez provisional hay que respetarle un debido proceso. Ese caso se llama Apis Barnera y otros contra Venezuela. Luego, otra vez Venezuela, la Corte dice, ¿sabe qué? Los jueces cuentan con garantías reforzadas del debido proceso. ¿Por qué? Porque precisamente ustedes tienen que estar blindados, ustedes tienen que estar tranquilos y que si los van a destituir, pues los escuchen en un juicio justo, se les dé la oportunidad. Y entonces
Ahí, cuando no existe un recurso judicial efectivo en los términos del artículo 25 y los destituyen sin posibilidad de ser, o ustedes impugnar o revisar la sanción disciplinaria, en este caso despido, la Corte aplica un principio, el 8.2H de la Convención Americana, que dice que inclusive por algunos procesos administrativos no tienen que ser penales, tiene que haber un juez superior que analice la sanción. Entonces, mire, ¿a qué se les parece conocido? Si en México en la reforma se va a establecer que a ustedes les van a establecer una sanción disciplinaria, al final no importa si es un tribunal, si es un órgano administrativo disciplinario, esa sanción tiene que ser recurrida por una autoridad superior, si no están mal destituidos. Entonces ya va mal. Estoy entrando en un tema tal vez que no es el que me están preguntando, el de la reforma, el del plan C, pero cuando el plan C dice que son inatacables, no existe un órgano en una democracia que no sea revisable su decisión. Las decisiones del Ejecutivo son revisables, para eso está el derecho público, el derecho administrativo, decisiones administrativas de migración, etcétera. Todo es revisable, todo tiene que tener un recurso, ¿verdad? ¿Por qué lo van a despedir a usted con una sanción disciplinaria sin derecho a una apelación? Y usted es juez. ¿Cómo es posible que un juez que se le exige respetar el debido proceso no tenga debido proceso cuando lo destituyan? ¿Por qué cualquier trabajador de México que va a ser destituido, inclusive a nivel privado, ¿cierto? Hay un sistema de recursos, primera instancia, segunda instancia, casación o como quiera que se llame, y hasta amparo, porque ustedes los pueden despedir sin recursos. ¿Se imaginan esa barbaridad? O sea, casa de herrero, cuchillo de palo. Los jueces protegen el debido proceso de los demás y ustedes no, ustedes los pueden despedir, se van para la casa en única instancia, no pueden haber Y, pues bueno, la reforma ya viene con un problema estructurado, y ¿verdad? además, y No además a sé si todas. quiere que le siga contando la jurisprudencia del sistema interamericano o quiere preguntarme otras cosas. Bueno, me parece que estos precedentes de la Corte Interamericana van dando camino a la forma en cómo debemos entender los alcances de la independencia judicial y que ya este marco nos permite entender que sí existen garantías para los juzgadores en casos tan, me parece, extremos como este de la destitución general. Yo quisiera simplemente ahorita dar también la bienvenida, ya está aquí con nosotros desde hace buen rato nuestro director general de la revista Tiempo de Derechos, el doctor Rafael Estrada Michel, está muy atento a lo que nos dice, también Susana Miguel, Olivia Martínez, que nos están apoyando. Para terminar, esto de los criterios de la Corte Interamericana, ¿algún otro que le parezca relevante y sobre todo actual? Antes el doctor Estrada Michel quiere hacer alguna participación. Mil Adelante, doctor. gracias, don Luis. Es que precisamente antes de que pasemos a otros criterios, y pidiendo una disculpa porque como tuve un problema electrónico, no sé si ya habrán hablado de esto, pero a mí me interesaría mucho en esta interesantísima plática que nos está dando don Víctor, preguntarle si la Corte ha dicho, la Corte Interamericana me refiero, algo acerca del servicio civil de carrera. ¿Hacia dónde voy? Eh, el servicio público, pues no está hecho evidentemente para que nadie se haga rico, ¿no? No es un tema de grandes ingresos, pero sí para mantener una estabilidad en el empleo que no se suele tener en la iniciativa privada. Y cuando hay reformas en América o en cualquier parte del mundo, pero hablando de la Corte Interamericana, cuando hay reformas que ponen en entredicho este servicio civil, la Comisión y la Corte, don Víctor, han dicho algo al respecto. Es decir, esto de que no solo me refiero a la inamovilidad judicial, sino a todos los trabajadores de poderes judiciales. Sí. Quitarte lo que por derecho has ganado, ¿no? Y lo que había motivado que te dedicaras a la función jurisdiccional, pues me imagino que también entra dentro de las violaciones a las garantías de independencia judicial. Y muchísimas gracias Sí, por su sí.
respuesta. Sí, miren, tal vez lo que no les expliqué desde el principio es que la Corte interpreta esta expresión tan corta del artículo 8.1 que dice toda persona tiene derecho a un juez independiente e imparcial para resolver su conflicto. Entonces yo tengo que tener credibilidad en ese sistema, en ese juez y en esa jueza. Y esa credibilidad me la va a dar no solo su fallo, su conocimiento, sino su ética. Y también una garantía de eso es que esta persona tenga un buen salario para que no tenga, digamos, distracciones en otras cosas, ¿verdad? Para dedicarse justamente a resolver en términos de justicia. Entonces, Naciones Unidas creó, no un tratado, pero sí unos principios básicos sobre la independencia de la judicatura, que la Corte Interamericana los coge prestados y los interpreta para el artículo 8. Y entonces ahí hay un principio que habla precisamente de una remuneración adecuada. Este concepto de remuneración adecuada tiene los parámetros que usted acaba de decir y que yo digo que tenga un salario digno, alto. Entonces, por eso se justifica que el régimen de salarios del Poder Judicial, ¿quién lo impone? El Poder Judicial con su autonomía. ¿Por qué el Poder Ejecutivo no puede establecer cuál es el escalafón de salarios en el Poder Judicial? Porque yo lo puedo bajar como presidente precisamente para granjearme decisiones que me favorezcan o amenazo. Yo digo, si no resuelven así, les voy a bajar el salario. ¿Y qué está diciendo? Les está dando mensaje diciendo, no me castiguen con sentencias condenatorias, ¿sí? Y nos quedamos queditos. Se está haciendo un pacto de corrupción, ¿verdad? Entonces, esa es la garantía. Es un funcionario calificado con garantías, inclusive derechos laborales reforzadas en relación con otros funcionarios. Entonces, nunca puede ponerse el salario del Ejecutivo, lo tiene que poner el Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial se le da el presupuesto y define la política salarial. Es una política salarial totalmente diferente a la del resto de las ramas del gobierno. Por eso se establece la diferencia, pero no es una diferencia de privilegio, es para esta seguridad, ¿verdad? Bien, miren, y en relación con otros temas que tienen que ver con esto, y es muy importante, tal vez hay un caso, el caso, digamos, Quintana Coello contra Ecuador, donde hubo una destitución masiva de jueces en Ecuador. ¿Y saben qué dijo la Corte Interamericana? Dice, destituir jueces masivamente, y esto es muy importante, va a generar desestabilidad política y económica. ¿Por qué? Queda descabezado, como ha quedado descabezado, una corte en Ecuador por 8 meses sin corte. Y todos los casos, y la justicia pronta y cumplida, cerradas las audiencias, cerrado todo, inseguridad jurídica, inseguridad económica. ¿Me explico? Es que la justicia no es simplemente resolver pleitos, conflictos entre particulares, sino entre empresarios, entre poderes. La justicia es 24/7, si se quiere ver. Entonces, destituir y descabezar, por ejemplo, a una Corte Suprema, como ha pasado en el Ecuador, que han sido varias veces que lo han hecho, provoca inseguridad democrática. Ojo. Entonces, ahora lo que se presenta en el proyecto en México es una hecatombe. O sea, es una paralización del país, porque no es quitar y poner, no es como que el país vuelve a nacer y ahora vienen unos jueces a sustituir lo que no tienen ni experiencia ni carrera judicial. ¿Y qué va a hacer con todos los expedientes que están pendientes y retomarlos y conocerlos, si ustedes ya los conocen, si ya están tramitados, si vienen caminando de una manera más o menos pues adecuada, de acuerdo a las experiencias y las capacidades que ustedes tienen? Es que es capacidad instalada. No se puede construir capacidad instalada de manera instantánea con nuevos jueces, así los designen popularmente como ustedes quieren. Es empezar de cero, es aprender procesos administrativos. Es que ustedes también son administradores, son gestores, administran personal en el despacho. No es fácil empezar de cero. ¿Cómo empezar de cero? Como que si el mundo estuviera empezando ahora, como que si fuera una nueva república. Eso va a generar un atraso tremendo en las decisiones. Entonces, la destitución masiva es absolutamente prohibida por la Corte Interamericana. ¿Qué otros derechos, don Luis? Y este es muy importante. En un caso López Long contra Honduras, la Corte ha dicho que ustedes tienen
libertad de expresión, derecho a reunión, derechos políticos, derechos de asociación, garantías judiciales, protección judicial, derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, principio de legalidad, procesos disciplinarios. ¿Esto qué quiere decir? Es que había una idea de que ustedes no podían hablar nada, no podían decir nada, ¿sí? Y no es cierto, cuando ustedes tienen que defender la democracia, las instituciones o las garantías de ustedes como la independencia judicial, ustedes tienen la libertad para hacerlo. Entonces, hubo un caso contra Chile también muy interesante, donde un juez opinó en relación con las desapariciones y los delitos de lesa humanidad en el pasado con Pinochet y lo mandaron a callar. Y la Corte Interamericana dijo, no, no, o sea, un juez no deja de ser persona, no pierde sus derechos políticos. Una cosa es no hacer proselitismo, es distinto. Ustedes no pueden andar ahí con banderas. Bueno, ahora sí, ahora sí se reforma, más bien es absurdo, porque van a tener que hacer campaña política. Ustedes van a decir, voten por mí, y van a comprar banderas y colores y dibujitos y van a regalar cosas, cuando precisamente la ética en el Poder Judicial es que no se metan en política. Bueno, ahora los van a obligar a meterse en política, pero lo que no pierden es la libertad de opinión, ¿verdad? Ustedes pueden opinar, digamos, justamente lo que no pueden ser es hacer opiniones sobre los casos que ustedes conocen y resuelven. Ustedes no pueden prejuzgar, ustedes no pueden llevar los casos de ustedes a la prensa, eso no lo pueden hacer, eso es distinto, pero ustedes pueden opinar sobre cosas de interés nacional. Y bueno, y también algo muy importante, todos los derechos de la independencia judicial de ustedes también se les van a respetar a los tribunales electorales. Independencia judicial de los tribunales electorales es importantísimo. Y la otra cosa que la Corte ha dicho también en el caso Colindres, Schonenberg contra El Salvador, es que ustedes tienen que trabajar libre de amenazas, amenazas externas, amenazas internas, externas. Entonces, es muy interesante, digamos, todos estos escenarios de la Corte Interamericana que yo veo que son perfectamente válidos en relación con la realidad de México. Pues esta doctrina interamericana realmente viene a fortalecer de manera muy importante los conceptos de lo que es la independencia judicial y lo que implica. Y pareciera ser que nuestro país está justamente haciendo un checklist al revés. Es decir, ¿qué es lo que me falta por violar? Y de esa manera afectar la independencia judicial y resulta frente al crisol de esos criterios de la Corte Interamericana, pues altamente preocupante lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, yo también invito a quienes nos siguen eh, de manera remota, para que si tienen alguna pregunta para nuestro especialista, nuestro gran invitado de hoy, pues también podérselas formular. Y ahora, en relación con México, ¿qué pronunciamientos ha habido en relación con independencia judicial, tanto en el sistema interamericano también como en el de la ONU? ¿Qué pronunciamientos tenemos? ¿Qué enseñanzas? Yo no sé si hay lecciones aprendidas, eso es lo que me preocupa. Vamos a ver, para la pregunta que usted me hizo al inicio, ¿cómo le explicamos a una persona de a pie, a un niño, a un indígena, qué pasa si se viola la independencia judicial? Bueno, en este caso, digamos, el proyecto de reforma constitucional llamado Plan C, aunque sea constitucional, tiene que estar de acuerdo con los tratados. No por ser constitucional es intocable. Entonces, aquí ya empezamos con el primer problema estructural. El proyecto de ley no es crear una nueva constitución y un nuevo sistema sin observar estos estándares de la Corte Interamericana. Esto no los puede borrar. Puede borrar la constitución, ustedes pueden hacer otra constituyente, ustedes se pueden convertir en estado parlamentario si quieren, pero no pueden ser regresivas sobre obligaciones de tratados internacionales porque no los pueden borrar, son multilaterales. Entonces, por más constitucional que sea el proceso, por más constituyente que ustedes hagan, tienen que estar de acuerdo en los tratados, ¿ok? Entonces aquí nos vamos a ir al control de convencionalidad.
Y aquí, como decían nuestros abuelos, en guerra avisada no muere soldado. Entonces yo voy a avisarles para que el Estado. Es más, no vamos a cobrarle honorarios al Estado. Miren todas las falencias que encontramos. Se sustituye el Consejo de Judicatura por un órgano administrativo judicial y un tribunal disciplinario. Eso suena interesante. Yo estoy de acuerdo, en lo único que estoy de acuerdo con el tratado es que el presidente de la Corte de un tribunal no puede ser a la vez el presidente del Consejo de la Judicatura. Eso es una barbaridad, ¿cierto? Eso se ha prestado para que presidentes de tribunales y de cortes sancionen, es juez y parte, y sancionan, por ejemplo, con cambios de adscripción a jueces que resuelven distinto, que son amenazados o aleccionados o que no les gustan. Entonces, no le hacen un proceso disciplinario, pero dice, oiga, la necesidad del cargo es que usted se vaya para la Cochinchina, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, pues eso se ha usado históricamente. Entonces, eso hay que cambiarlo. Eso está bien. Eso es lo único con lo que estoy de acuerdo. Pero este consejo y este órgano de administración tienen bueno, es más burocracia por un lado y por otro lado establece que las resoluciones disciplinarias contra ustedes son definitivas e inapelables. O sea, es un órgano de única instancia administrativo. No puede existir un órgano administrativo de única instancia. No puede, no puede. Ni siquiera ustedes lo son. Ustedes están sometidos a procesos de apelación. Entonces ya empezó mal. Luego, se establece que la Suprema Corte de Justicia va a pasar de 11 a 9. Ustedes se preguntan por qué de 11 a 9 ministros, para ahorrar dinero, para ahorrar los salarios. No saben dónde está la trampa. Dictaduras de la minoría, que ya las tienen. Miren, normalmente, ¿cómo se resuelven las decisiones en los tribunales? Por mayoría simple, ¿sí? Inclusive en la Corte Plena. Ustedes tienen mayoría calificada. Entonces, miren qué raro. En una decisión de inconstitucionalidad, ustedes tienen 11 ministros, pues necesitan 8 votos. Quiere decir que hay 4 en minoría, gana la minoría. Entonces, la minoría es como un veto. Ok, ahora miren dónde está la trampa. De 9 a 11 ministros. ¿Cuántos ministros van a dominar? 3, una minoría de 3. ¿Me explico? Bueno, ya sabemos entonces que las minorías son las que van a decidir si una ley o una acción o un acto es inconstitucional o es constitucional. ¿Me explico? 3 de 9. Entonces, ya hay pero ¿qué violan también? Los periodos de nombramiento de los ministros. Todo esto cambia. Se viola el principio de carrera judicial. Casi que son provisorios. Se viola el principio de certidumbre en el cargo, que es lo que dijo la Corte Interamericana en el caso Reverón Trujillo contra Venezuela. La inamovilidad en el cargo, se viola la seguridad jurídica, no hay una jubilación adecuada, hay discriminación por el tiempo de cargo, porque se establecen unos estándares como del que sacó más votos va a estar más periodos de juez. No sé si me explico. Y obviamente se les va a violar a ustedes todos los derechos adquiridos, porque ustedes ya estudiaron esta carrera, se comprometieron con el Poder Judicial, tener un proyecto de vida, y todo le están cambiando el proyecto de vida en una cuestión de un día para otro, ¿verdad? Luego se establece que los magistrados y magistradas sean electos de manera, digamos, política. Ese es un desastre. Ese es, digamos, el principal problema. El único país que ha hecho ese modelo es Bolivia. Entonces, hay que ser serios en los modelos que establece la doctrina. Y en Bolivia ha fracasado y la tercera elección no la han podido hacer porque no se ponen de acuerdo políticamente para hacer las ternas. No funciona, no hay garantías, hay corrupción. Entonces, no es el mejor modelo, ¿verdad? Y no es un modelo que garantiza los, los filtros adecuados. Ahora, de abogado de sombrero, ¿qué propondría yo? Todo o nada o que el proyecto se reforme. Yo diría que se reforme. No me gusta la elección por voto popular, pero que se establezcan en todos los filtros. ¿Cuáles filtros? Estudien la legislación de Honduras, que las nóminas no salgan ni del Ejecutivo ni del Parlamento. Ellos los eligen.
pero que las posturas vengan de sociedad civil, colegio de abogados, universidades, etcétera, que logren establecer entrevistas y filtros adecuados, de manera tal que salga quien salga, sea más o menos potable, ¿cierto? Y que no vengan comprometidos ni con el partido político de turno, ¿cierto? Ni compromisos políticos de los legisladores. Esto es una propuesta que a mí se me podría ocurrir. Igual, para mí el mecanismo no debe ser ese. Sobre la pregunta de la remuneración, que deben ser adecuadas, el proyecto establece que nadie puede ganar más que el presidente. Bueno, hay jueces que ganan más que el presidente por las razones que les expliqué. Esto viola el principio de reductibilidad de salarios, hay regresión de derechos salarios. Eh, el Tribunal Electoral dice que tiene competencia para resolver en forma definitiva, pero que son inatacables. Entonces se viola el principio del recurso efectivo, se viola la autonomía financiera del Poder Judicial, se viola el derecho al trabajo, no van a tener haber de retiro, no van a tener... Y la otra cosa muy importante, pareciera que los jueces de las entidades federativas y jueces creyeron que la bronca era solo con los jueces federales y ahora sí les toca, y todas estas mismas afectaciones se van a replicar lamentablemente en las entidades federativas. Entonces, tenemos un problema nacional de un día a otro, destitución masiva. Ahora, una pregunta. ¿El pueblo sabrá que las indemnizaciones millonarias que se les tiene que pagar a ustedes por las destituciones masivas, que se les tiene que pagar sí o no algún día, así sean en instancias internacionales ante la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana determinará reparaciones al centavo? Les voy a dar un dato. En el caso de Ecuador, de la destitución de 27 magistrados, las reparaciones económicas fueron promedio $400,000 por magistrado. 27 magistrados, 110,000,000,000 de dólares. ¿Quién los paga? El pueblo a través de los impuestos. ¿Usted cree que son los diputados los que lo van a pagar, los que van a aprobar esta ley? Es el pueblo, son ustedes. Ahora sí, multiplique. No sé cuál puede ser un promedio determinado, digamos, porque esto se individualiza. Cada jueza va a recibir una indemnización de acuerdo a su tiempo laboral, prestaciones, etcétera, nivel de salario. Multiplique eso por 1,633. Ahora imagínense ustedes lo que va a representar las destituciones, no sé cuántos son en las entidades federativas. ¿De dónde va a venir esa plata? ¿O creen que no van a pagar? Bueno, pues ahí está la sentencia de la Corte Interamericana. ¿Son vinculantes y obligatorias? Sí, por supuesto que sí. Así López Obrador diga que no va a cumplir con la prisión preventiva tarde o temprano, tiene que cumplir con la modificación de la prisión preventiva, les guste o no les guste, o van a estar fuera del concierto internacional y de las responsabilidades. Entonces, pues eso puede ser tema para otra charla, ¿no? Si las Muy, sentencias de muy, la muy, Corte muy Interamericana importante. son vinculantes, sí lo son. Y ese es un tema que también se está debatiendo porque hay otra reforma que no solamente inobserva las condenas que ya existen para México, sino que está proponiendo incluso ampliar el catálogo. Esto es increíble, ¿no? Donde se están incluyendo nuevos Sí. delitos con prisión preventiva oficiosa, pese a las condenas internacionales. Esto me parece también una especie como de desafío a la obligatoriedad de estas sentencias condenatorias para el Estado mexicano. Es grave. Ahora, aquí me pregunta José Manuel de Alba que si se puede pedir medidas cautelares con efectos generales para que no entre en vigor la reforma, por ejemplo, Es o una para muy buena pregunta, mi amigo Alba, es muy buena pregunta. ¿Se pueden medir medidas cautelares, digamos, individuales a cada juez o persona afectada que lo mencionan, etcétera? Nosotros tenemos un litigio estratégico, tenemos, digamos, estamos representando a muchos jueces, etcétera, en un litigio internacional. Sí vamos a pedir medidas cautelares generales. No es fácil porque no existen precedentes. Existen precedentes, digamos, con nombre y apellidos,
si me despiden, si me amenazan, si me mencionan en una mañanera, ¿cierto? Ahora aquí nosotros lo que vamos a ensayar es una estrategia de que se llama el efecto irreductible de una reforma legal. Es decir, la estrategia es demostrar que es tan aparatoso los efectos de las destituciones masivas que si no se protege ahora para suspender esos efectos, ¿qué sentido tiene hacerlo después? Pero es que no va a ser en defensa de los salarios de ustedes, va a ser en defensa de los usuarios. Entonces va a cambiar. Va a ser una medida cautelar, no necesariamente a favor de ustedes, sino a favor de las personas usuarias del sistema, porque les están descabezando el sistema de acceso a la justicia, lo están atrasando, se va a paralizar, etcétera. Pero bueno, ese es el ejercicio que queremos hacer. Nos preguntan también el manejo político que se le está haciendo a esta reforma, ¿no? El Poder Ejecutivo, nos dice María Gabriela Fernández, ¿qué pasa en el caso de las encuestas en el que el Poder Ejecutivo realiza para que, según esto, sea el pueblo el que decida en caso de que se apruebe el plan C? Pregunta si esta es una herramienta válida para No, justificar no es jurídicamente. válida, eso es una estrategia populista, además son encuestas marca patito. No, o sea, digamos, yo no le tendría miedo a la encuesta. La encuesta es un subterfugio para tratar de justificar y darle a tole al pueblo y hacerle creer al pueblo que él está decidiendo quiénes van a ser los jueces. Lo que el pueblo no sabe es que ellos van a votar por los candidatos que el gobierno y el Congreso diga, o sea, no es abierto. Entonces, pues nadie está leyendo bien, ¿verdad? Sí. Doctor, me están aquí anunciando que tiene usted otra actividad Sí. más bien en puerta. Nos Ajá. deja con muy buen sabor de boca. Nos ha Bueno. planteado un panorama general respecto de los criterios de la Corte Interamericana e internacionales en torno a la independencia judicial, que ponen en evidencia que estamos justamente en el camino contrario. En el camino contrario, el Estado mexicano está decidiendo violar todas las normas internacionales en relación con la independencia judicial, con lo que está en puerta. Y esto es realmente grave, delicado, y que es necesario que se pongan reflectores en ese punto. Quedan varias preguntas, pero por razón de tiempo lamento mucho no poderlas contestar. Se las haré llegar para que en su caso podamos contestárselas a quienes están con Luis, nosotros. mire, la charla que sigue sobre este mismo tema, pero es un análisis que yo voy a hacer ahora sí del proyecto de ley. O sea, es como, casi que es como seguir en esto, ¿verdad? Pero solo que va a ser en otro foro. Entonces, casi que es como continuar. Si quiere, le mando por aquí el link para los que se quieran sumar. No sé, lo voy a poner aquí en el chat. Voy a ver si lo puedo poner porque por ahí podemos seguir el debate para los que quieran ir a esa otra charla. Solo que aquí lo que vamos a hacer es, Si Fabiola nos hace favor de ponerlo. sí, yo creo que lo acabo de poner yo en el chat. Es un Meet Google. Ok, ahí está. Entonces, para los que quieran, pues, seguir hablando de esto, no sé si están animados a seguir escuchando sobre esto, pero ahora va a ser un análisis un poquito más de estrategia, de pasos a seguir, etcétera. Cómo hacer, cómo defenderse, si ir a la calle o no ir a la calle, si manifestarse o no manifestarse. Quiero hablar sobre cómo defender la independencia judicial, pero ya no solo desde el Poder Judicial, sino desde las herramientas que dan la democracia para que los ciudadanos también apoyen al Poder Judicial, porque no es apoyar al Poder Judicial, es apoyarse a ellos mismos. Es lo que no se ha entendido. La independencia judicial es para el ciudadano, no para ustedes. Ustedes son el instrumento para protegerlo. Muchas gracias, don Luis. Entonces, Muchas nos estamos gracias, viendo. Víctor. Si me permite, nada más 10 segundos. Hay muchísimas inquietudes, me están llegando incluso por el teléfono celular, pero bueno, en respeto a su tiempo y agradeciéndoselo, le expresamos aquí nuestra gratitud
tenemos un reconocimiento que, si me permite, en un minuto se lo entrego, a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, la revista Tiempo de Derechos, el Instituto de Ciencia Jurídica, otorga el presente reconocimiento al doctor Víctor Rodríguez Recia, presidente y director general del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, por su excelente participación como ponente en este programa de los criterios del Poder Judicial con el tema la independencia judicial, una visión interamericana en este programa especial que estamos dedicando a este tema, a estas reflexiones que evidentemente son un parteaguas en lo que está ocurriendo en la historia constitucional de nuestro país. En nombre del doctor Rafael Estrada Michel, director general del ejecutivo de la revista, y del doctor César Alejandro Ruiz Jiménez, director de la ejecutivo de la Fundación, muchas gracias, un abrazo y estaremos en contacto. Seguro que Muy amables. para Muchísimas gracias y disculpen la salida abrupta. Si quieren me hacen las preguntas en el otro chat. Hasta luego. Hasta luego. Chao.